Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero darle gracias al comité organizador por permitirme participar en este evento. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar un poco acerca de cuál es la aproximación diagnóstica en emergencia acerca del dolor torácico. Pero para poder iniciar y poder indagar en los métodos diagnósticos, tenemos que definir qué es el dolor torácico. Se va a definir como un término clínico utilizado para describir una sensación desagradable o incómoda en la porción anterior del tórax. Normalmente, el médico que se encarga de evaluar a este tipo de pacientes la considera, o por lo general, es considerada como causas cardíacas el desencadenante de este dolor. ¿Qué pasa? El término, para algunos autores, el término dolor torácico es un término que no está bien utilizado porque vamos a observar que este disconfort o esta alteración o esta sensación extraña puede presentar distintos patrones. Un patrón pesante, opresivo, quemante, que no califica dentro del dolor. Entonces, en algunos casos se prefiere utilizar el término disconfort torácico. Este se va a categorizar según la temporalidad en agudo y estable, y vamos a observar que puede presentar patrones típicos en el curso de su enfermedad o patrones atípicos haciendo diagnóstico diferencial con otras enfermedades. ¿Qué podemos observar? Vamos a hablar un poco de la epidemiología. Vamos a observar que en este gráfico de barras se evalúa y se estima las causas más frecuentes de dolor torácico de los pacientes que acuden a la emergencia. ¿Qué podemos observar? Que esta va a ir variando dependiendo del grupo etario o sea, del grupo etario, exactamente. Pero fíjense algo muy importante. Gran parte, que sería la barra azul, corresponde a pacientes en los que no se especificó la causa. Eso quiere decir que hay fallas o la premura en la emergencia de identificar, desde el punto de vista clínico y semiológico, la causa de la misma. Pero si vamos observando, a medida que van avanzando los grupos etarios, tenemos esta particularidad. En los pacientes adultos jóvenes observamos que después de las causas no específicas, el dolor asociado a la respiración fue el motivo de consulta más frecuente relacionado con dolor torácico, seguido del dolor abdominal. Pero vamos observando que ya a partir de los 45 años hasta los 80 años, la enfermedad arterial arteriosclerótica coronaria, perdón, tomó la posición secundaria después de las causas no específicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a establecer y cómo vamos a categorizar estos pacientes y cómo los vamos a estratificar? Bueno, básicamente con la herramienta que nos mencionó el doctor en su ponencia pasada y que es la herramienta del médico internista, que es la historia clínica basada en la anamnesis y el examen físico. Entonces, ¿cuáles van a ser los tópicos que vamos a indagar en nuestros pacientes con dolor torácico? Bueno, con respecto a la anamnesis, inicialmente tenemos que indagar los siguientes aspectos. Ya observamos en la gráfica anterior que la edad juega un papel importante porque no es el mismo o no vamos a pensar en las mismas causas de dolor torácico en un paciente que acude a la emergencia con 18 años de edad sin factores de riesgo a las causas de dolor torácico que vamos a evidenciar en un paciente de 80 años. El sexo no varía mucho, pero hay ciertas entidades en las que el sexo femenino puede tener predisposición o predominancia en dolor torácico. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. La raza, hay patologías específicas asociadas a la raza, sobre todo las asociadas a riesgo cardiovascular, los hábitos psicobiológicos muy importantes, el índice tabáquico, alcohólico y las comorbilidades. ¿Por qué? No es lo mismo el dolor torácico que se presenta en el paciente con alto riesgo cardiovascular al paciente que permanece crónicamente encamado durante un mes por una fractura o pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa previa o pacientes que vienen con dolor torácico precedidos por un cuadro febril. Entonces, ya posteriormente y analizando estos aspectos previamente hablados, vamos a caracterizar este dolor. ¿Cómo lo vamos a caracterizar? Haciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo es el inicio? ¿Dónde se localiza? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Cuál es el carácter del dolor? ¿Cuál es la duración? ¿Y cuáles son los factores modificantes? Y algo muy importante es que a medida que va avanzando en el tiempo, hay que caracterizar la intensidad. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a poder clasificar la etiología de este dolor torácico en dos grandes grupos. ¿Esto es un dolor torácico potencialmente mortal o esto es un dolor torácico de una etiología benigna que de emergencia no va a producir el fallecimiento de nuestros pacientes? Si es potencialmente mortal, tenemos que estimar
¿Esto es de causas cardíacas o es de causas no cardíacas? Si es de causas cardíacas, vamos a hablar un poco acerca de la semiología del infarto del miocardio. Otra de las causas cardiovasculares implicadas es la disección aórtica. Y por último, el taponamiento cardíaco. Si es de causas no cardíacas, vamos a estimar o vamos a hablar un poco sobre el neumotórax a tensión, la ruptura esofágica y el embolismo pulmonar. Con respecto a las causas benignas, es una lista bastante grande. Algunas que podemos resaltar aquí serían la neumonía, la costocondritis y el herpes. Muy importante resaltar que, bueno, eso lo voy a hablar un poco más adelante cuando hable de la semiología del dolor torácico, y es que el dolor es muy importante interrogarlo y diferenciar si el dolor tiene o sea, tiene una localización pobre desde el punto de vista anatómico o una localización focal. ¿Qué les quiero decir? El paciente es capaz de identificar el punto exacto en el tórax donde está el dolor, o es un dolor irradiado o generalizado que no puede identificar. Esto es muy importante, ya que esto nos va a poder hacer diagnóstico diferencial entre cuáles son estructuras anatómicas que tienen inervación somática e estructuras anatómicas que tienen inervación de tipo visceral. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre el síndrome coronario agudo. Vamos a ver que, describiendo las características semiológicas del dolor, esto es un dolor de aparición insidiosa que puede tener un aumento gradual en minutos. Normalmente se localiza en la región retroesternal. En algunos casos también puede iniciar en la región epigástrica y tiene un carácter que es opresivo o pesante. Esto puede ser descrito de esta manera. La irradiación, bueno, tiene múltiples zonas de irradiación: cuello, mandíbula, hombro, brazo izquierdo. Pueden irradiarse inclusive a la región interescapular. Va a depende si la patología coronaria es estable o inestable. Puede durar menos de 10 minutos si es estable, puede durar entre 20 o 30 minutos si es inestable, y el paciente va a consultar en minutos o horas dependiendo de la gravedad del mismo. ¿Y cuáles serían los factores modificables? Bueno, este paciente puede exacerbar o evocar el dolor cada vez que realiza algún esfuerzo físico, y el uso de nitratos atenuaría las características del dolor. Es muy importante también, y está vinculado con alta especificidad y sensibilidad, que pacientes que se presenten en este contexto clínico y aparte presenten síntomas vegetativos como sudoración, náuseas, vómitos, nos da un pretest elevado para poder pensar en este diagnóstico. También este tipo de pacientes puede presentar episodios de ansiedad y de disnea. Entonces, la tabla de Likelihood Ratio, podemos observar lo siguiente. Esto nos va a permitir saber cuáles de los siguientes signos clínicos nos acercan hacia el diagnóstico de síndrome coronario agudo o infarto agudo del miocardio, y cuáles nos alejan de la probabilidad diagnóstica. Entonces, o sea, podemos observar lo siguiente. Aquí evidenciamos la irradiación del dolor hacia hombros y ambos brazos, o la irradiación del dolor hacia hombro y brazo izquierdo o derecho, se ha asociado con un likelihood ratio elevado, 4.5. Ya vemos que por encima de 2 podemos sospechar la patología. Que este se asocie con el ejercicio no tiene una ponderación tan alta, pero también nos ayuda al mismo. ¿Y cuáles serían signos clínicos que nos alejan de la probabilidad? Si este dolor es de localización inframamaria, nos aleja de la posibilidad. Si es un dolor reproducible con la palpación, nos aleja de la enfermedad. Y si este dolor tiene una característica punzante, también nos puede alejar de la enfermedad. Aparte de esto, al examen físico vamos a estandarizar algunas cosas. ¿Qué podemos observar? El paciente puede tener un R3 en ritmo de galope, que esto nos aumenta la sensibilidad hasta un 40% para el diagnóstico de infarto del miocardio. El paciente puede presentar un soplo de insuficiencia mitral de nueva aparición por ruptura de cuerdas tendinosas por necrosis de músculos papilares e ingurgitación yugular. Aparte de esto, hay 3 características clínicas que también se deben evaluar en este paciente: la presencia de halo senil, la presencia del signo de Frank bilateral y el índice tobillo-brazo menor de 0.9. Son características clínicas que nos aumentan la sensibilidad y especificidad de esta patología. Hay algo muy importante aquí que resaltar, que es el lenguaje de manos en el paciente con enfermedad coronaria. Aquí observamos 4 signos clínicos importantes, que son el signo de Levin, o sea, el que está marcado con la letra A; el signo de la palma, que está marcado con la letra B; el signo de la mano, que es el que está marcado con la letra C; y el signo del
señalamiento del apuntado, que es el que está marcado con la letra D. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que todo este conjunto de signos clínicos que acabo de mencionar, asociado a, por lo menos, la enfermedad, el signo de Levin, nos da una probabilidad de hasta un 80% de que el paciente presente este signo clínico, a diferencia del signo del señalamiento del puntado, que nos disminuye la probabilidad hasta un 40%, porque como vimos, hay una inervación somática que nos permite localizar alguna estructura torácica extramediastínica que esté produciendo el dolor o esté reproduciendo el dolor. Ok, cuando hablamos de la disección aórtica, es muy importante saber lo siguiente. Esto es un dolor de aparición súbita. Este dolor, vamos a observar que se puede localizar en distintas regiones. Si el compromiso de disección es relacionado con la aorta torácica ascendente, el dolor puede iniciar en la porción anterior del tórax. Si este dolor se asocia con la aorta torácica descendente, este dolor se puede localizar en la región interescapular. Es un dolor de muy fuerte intensidad y ellos lo describen como un dolor de desgarro o rasgadura. Literal, sienten como si rompieran una camisa dentro de su pecho. Algo muy importante es que este dolor puede cursar con una cronología específica. Puede iniciar, o sea, pacientes que inicien dolor torácico con todas las características previamente mencionadas, que inicien en la región torácica, posterior se vayan a la región interescapular y posterior se vayan a la región abdominal, nos hacen sospechar de manera importante que esté presentando una disección aórtica extensa. Este dolor hace que el paciente consulte en segundos y en este dolor en específico no vamos a encontrar algún factor modificable que empeore o aminore el dolor. Muy importante, ¿cuáles son los hallazgos al examen físico que vamos a observar en estos pacientes? Creo que uno de los hallazgos al examen físico más importantes antes de eh, caracterizarlo de los déficits de pulso y todo esto, es que la apariencia física del paciente nos puede orientar. Es un paciente que se presenta con hiperlaxitud, es un paciente que se presenta con escápulas aladas, es un paciente que se presenta con talla alta y paciente que se presente con facies marfanoides. Ya esto nos puede orientar a que el paciente, si presenta todas estas características de dolor, esté bajo el contexto de una disección aórtica. La diferencia de pulsos, la diferencia de la amplitud, o sea, hay una disminución de amplitud de pulso en ambos miembros superiores. Esto nos puede hacer pensar. Tenemos déficit de pulso, también nos puede hacer pensar en disección aórtica. Muy importante en las disecciones aórticas de clasificación Stanford A, en las que la disección puede disecar el anillo valvular aórtico, puede hacer que estos pacientes presenten soplos diastólicos relacionados con insuficiencia aórtica de forma aguda. Y muy importante que pacientes que presenten picos hipertensivos con descenso brusco posterior de la presión arterial, se esté relacionado con una ruptura aneurismática. Esta entidad también puede cursar con distintos signos neurológicos. El paciente puede presentar signos neurológicos focales relacionados con isquemia. El paciente puede presentar también mielopatías agudas. Con respecto a los signos gastrointestinales, el paciente puede presentar un dolor de carácter punzante de muy fuerte elasticidad a nivel de la región mesogástrica. El paciente puede también asociarse con hemorragias digestivas superiores relacionadas con colitis isquémica. Y dentro de los signos hematológicos también podemos observar que el paciente puede ir presentando a medida que vaya avanzando el curso causas de anemia inexplicables. Ok, y bueno, en este trabajo publicado en el Journal of Emergency Medicine, podemos observar que ellos en esta muestra de 30 pacientes categorizaron cuáles fueron los signos y síntomas más frecuentes de los pacientes con disección aórtica que consultaron a su servicio de emergencia. Bueno, podemos observar aquí que la causa más frecuente fue el dolor torácico, con las características previamente mencionadas, y la disnea. Dentro de las alteraciones al examen físico, un grupo importante de pacientes presentó como hallazgo físico positivo la presencia temprana del soplo de regurgitación aórtica. Muchos presentaron simetría en los pulsos y ausencia de los trastornos de la amplitud, como había mencionado previamente. Ok, cuando hablamos entonces del taponamiento cardíaco, esto es otra de las causas importantes potencialmente fatales de dolor torácico. Esto
lo enlacé con la pericarditis. Esto es un dolor que va a aparecer de forma súbita con incremento gradual, como había mencionado anteriormente. Se puede localizar en la región retroesternal de carácter expresivo. Va a tener una similitud semiológica con el síndrome coronario agudo. Lo que pasa, o cuál sería la característica diferencial, que este dolor, por lo general, cuando compromete estructuras pleurales, se irradia hacia los trapecios de forma simétrica. Puede durar un periodo entre 24 a 48 horas y se puede exacerbar con la inspiración profunda y con el decúbito supino. Muy importante, pacientes que presenten episodios sincopales, pacientes que presenten síntomas vegetativos, hipotensión, disnea, ya se debe considerar la presencia del taponamiento cardíaco. Entonces, aparte de esto, al examen físico, ¿qué pudiéramos observar? Bueno, con respecto a la pericarditis, el frote pericárdico que se va a auscultar en ambos tiempos cardíacos, el pulso paradójico, muy importante, y en algunos casos podemos observar pulso celo. Con respecto al taponamiento cardíaco, vamos a encontrar como todos lo categorizamos en la tríada de Beck, los ruidos cardíacos hipofonéticos, la ingurgitación yugular y la hipertensión arterial marcada. Ok. Con respecto al tromboembolismo pulmonar, el tromboembolismo pulmonar es otra de las causas, pero esta es una causa extracardíaca de dolor torácico. Esta va a iniciar de forma súbita. Esta va a tener distintas localizaciones que nos pueden ayudar. Si esto es un émbolo masivo, el paciente puede presentar una sensación de dolor opresivo o pesante en la región retroesternal o irradiado hacia el hemitórax izquierdo. Y si son microémbolos, estos se van a posicionar en la porción más periférica del pulmón, causando dolor subcostal o pleurítico. Esta se puede irradiar hacia el hombro o hacia la región interescapular y el paciente va a consultar en minutos porque, como vamos a ver un poco más adelante, la disnea, como mencionó el doctor en su presentación anterior, es uno de los síntomas cardinales y este va a incrementarse con la inspiración. Un punto muy importante a tener en cuenta, pacientes encamados, pacientes con trombosis venosas previas que presenten disnea súbita son candidatos a categorizarlos como pacientes que padecen de tromboembolismo pulmonar y para eso utilizaríamos escalas para estimarlo y confirmarlo como la escala de Wells. Entonces, al examen físico, ¿qué vamos a observar? El paciente va a presentar frote pleural y crepitante si hay necrosis periférica del parénquima pulmonar. El paciente puede presentar signos de hipertensión pulmonar como el galope derecho y el R3 del lado derecho, la onda B sistólica y latido paraesternal izquierdo. El componente pulmonar del segundo ruido lo vamos a ver acentuado y la ingurgitación yugular va a estar presente. Pacientes que presenten émbolos masivos pueden cursar con síncopes y con lipotimias. Otro de los hallazgos físicos sumamente importantes es la hipoxemia, la hipotensión, la taquicardia, la taquipnea de causa inexplicable y la tos que puede llegar a hemoptisis. Ok, el neumotórax a tensión, ya comentado en nuestro seminario anterior, es un dolor que se va a localizar en la región subcostal, por lo general es de inicio súbito. Este va a cursar con disnea, tos seca, hemoptisis y va a cursar también con hipoxemia y con hipotensión. Ok, ¿cómo haríamos diferencial entre el tromboembolismo pulmonar y el neumotórax de tensión todavía sin tener un estudio radiográfico? Con la presencia de enfisema subcutáneo nos puede ayudar. La taquicardia, la taquipnea y la diaforesis se ve presentado en un grupo importante de pacientes y desde el punto de vista del examen físico, ¿qué vamos a observar? A la inspección observaríamos que, aparte de la hipomotilidad del emitor afectado, el paciente va a presentar desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. Con respecto a la percusión, vamos a ocultar timpanismo a la percusión y desde el punto de vista auscultatorio, uno de los signos clínicos que nos da hasta un 75% de probabilidad es el soplo anfórico. Ok, por- dentro de otras de las causas no cardíacas potencialmente fatales, tendríamos la ruptura esofágica. Esto es una entidad clínica bastante infrecuente, pero creo que es una de las más mortales de las que he mencionado. Esto es un dolor torácico de inicio súbito. Por lo general, es precedido de algún episodio emético. Este puede cursar con fiebre. Dependiendo de la extensión o la porción anatómica del esófago que se comprometa, va a presentar distintos síntomas. Por lo menos, si es en la porción cervical, el paciente puede presentar espasmos cervicales y disfonía. Si es en la porción cardíaca, en la porción torácica, perdón, el paciente va a presentar dolor torácico de carácter punzante
Y si es en la porción abdominal, el paciente puede cursar con epigastralgia, con pirosis y en algunos casos con hemorragia digestiva. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el curso final? Cuando esta patología y las secreciones provenientes del esófago afectan al mediastino, el paciente puede presentar insuficiencia ventilatoria y shock séptico. Aparte de esto, se puede relacionar con enfisema subcutáneo y con un signo importante del examen físico que es denominado el signo de AMA. ¿En qué consiste el signo de AMA? El signo de AMA consiste en la ocultación de un sonido tipo crujido, tipo chasquido, que se encuentra en sintonía y en concordancia con los ruidos cardíacos. Y esto se ve relacionado con la presencia de neumomediastina. Ok, ¿cuáles serían entonces dentro de las causas benignas las que tendríamos que evaluar? ¿Y cómo haríamos el diagnóstico diferencial con las causas anteriormente explicadas? Bueno, ¿cuáles son las que voy a mencionar a continuación? La neumonía es una causa frecuente de dolor torácico, más que todo de carácter pleurítico, pero a diferencia de las que mencioné anteriormente, la fiebre puede estar presente, pero la presencia de hematidez nos cambia el rumbo diagnóstico y la presencia de soplo tubárico como uno de los signos cardinales también nos cambia el diagnóstico de esta etiología. Pacientes con alteraciones osteoarticulares de la caja torácica, como las costocondritis. Muy importante saber que pueden simular cualquiera de estos dolores previamente mencionados, pero van a tener sensibilidad a la palpación de las articulaciones costales. Uno de los dolores lancinantes y un dolor de características agudas que también lo pudiera simular es el herpes zóster, pero este va a tener una distribución dermatómica específica torácica. Otro de los signos puede ser la úlcera péptica, pero esto se va a asociar con disnea, pirosis. Esta también se puede asociar a espasmos esofágicos que pueden producir dolor torácico de carácter opresivo, pero sin ninguna de las características anteriores. Y la litiasis vesicular, no netamente un dolor retroesternal, pero puede producir omalgia, como lo habíamos evidenciado en otras entidades, pero el signo de Murphy nos haría el diagnóstico diferencial. Entonces, con respecto, ya tenemos este panorama mencionado sobre cuáles son las características clínicas de los diferentes tipos de dolor torácico. Entonces vamos a confirmar y hacer diagnóstico diferencial con ciertos métodos diagnósticos, como es el electrocardiograma, la rayos X de tórax, los biomarcadores, en algunos casos ecocardiograma. Entonces, el electrocardiograma, solo mencionar que tiene que ser correlacionado con la clínica del paciente y que, bueno, distintas enfermedades pueden tener patrones típicos, pero ninguna es concluyente si no tenemos sustento con la historia clínica. Bueno, supranivel del segmento ST, como lo podemos observar en el infarto agudo del miocardio, perdón, en síndrome coronario agudo, pero también pudiéramos observar supranivel del segmento ST difuso en el paciente que se presenta con pericarditis aguda. También pudiéramos observar bloqueos de rama izquierda o más que todo bloqueos de rama derecha avanzados en pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo. Los bloqueos de rama izquierda los pudiéramos observar también en pacientes con enfermedad arterial coronaria isquémica. Y bueno, este patrón que es el patrón de McKim-White, que es un patrón que básicamente habla de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, que posiblemente o normalmente lo pudiéramos evidenciar en pacientes con tromboembolismo pulmonar. Bueno, la rayos X de tórax también nos puede servir como método diagnóstico. Aquí podemos observar cómo hay un aumento y hay una elongación marcada de la aorta torácica, el callado y la aorta, el arco aórtico, sugestivo de una disección aórtica. Observen aquí cómo hay cómo se evidencia el desplazamiento de todas las estructuras mediastínicas hacia el emitora derecho con desviación de la tráquea en pacientes con neumotórax y la presencia de ellos lo describen como una imagen disecante. Fíjense cómo se evidencia esta delimitación a nivel pericardial que nos habla del neumomediastino. Ok, también tendríamos otros métodos, ya cuando concluimos con todos estos exámenes paraclínicos, el diagnóstico y logramos tratar de clarificar cuál es la etiología, podemos utilizar distintos marcadores como la troponina ultrasensible o la troponina cuantitativa. Es muy importante mencionar que la mayoría de las guías lo enfocan hacia el síndrome coronario porque es la causa que normalmente vamos a descartar ante un paciente que llegue con dolor torácico en la emergencia. Son específicas y disponibles para daño cardíaco. En fases iniciales podemos utilizar NT y NT-proBNP porque es un marcador temprano de isquemia. En los casos seleccionados con la clínica previamente mencionada
podemos estimar los niveles de dímero D. Este nos va a permitir descartar la presencia de embolismo pulmonar y disección aórtica. Y aunque no es un marcador directo para el diagnóstico diferencial, los niveles de PCR ultrasensibles nos ayudan a predecir mortalidad temprana en estos pacientes. Ok, ya después de haber hecho este paneo sobre los métodos diagnósticos y la estimación clínica, tenemos que estratificar este paciente. Bueno, ¿qué pasa? La gran mayoría de escalas están enfocadas, como les había comentado anteriormente, en el síndrome coronario agudo. Entonces, bueno, existen distintas escalas, muchas conocidas por nosotros, TIMI modificado, HARTS. Hay nuevas escalas que se están empleando como la escala HE+, y la SBETA, que nos permiten estimar cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente que, con las características clínicas previamente mencionadas, esté presente o tenga la sospecha de un síndrome coronario agudo. Aquí podemos observar los niveles de especificidad y sensibilidad, donde la escala Hard Pathway tiene un 100% de especificidad, esta tendría un 100% de especificidad, pero la que más tiene sensibilidad en el caso del síndrome coronario sería la escala TIMI modificada. Entonces, posteriormente a todo esto, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente con dolor torácico? Este es un paciente que ya le hicimos la historia y le hicimos el examen físico y realizamos el electrocardiograma. Vimos que el electrocardiograma nos va a ayudar a hacer diagnóstico diferencial. Entonces, este es un paciente que obviamente no tiene una causa cardíaca de dolor. Seguimos los test específicos requeridos para hacer el diagnóstico. Bueno, todo lo que hemos mencionado. Vamos a hacerle dímero D si estamos pensando en tromboembolismo pulmonar, vamos a hacerle angiografía coronaria, ecocardiograma, pensando en otras causas como el patrón de Macon en tromboembolismo pulmonar, o pudiéramos hacer angiografía, angiotomografías en presencia de disecciones aórticas, etcétera. Pero en caso de que este es en el caso de pacientes que no tienen una causa cardíaca explicable para el dolor. En pacientes que tengan causas que no están completamente cuantificadas o no están completamente establecidas, podemos utilizar otros métodos. Hay métodos funcionales como en caso de, para medir, para medir funcionalismo miocárdico, lesiones microvasculares cardíacas, y en pacientes con síndromes coronarios agudos posibles, vamos a obtener y vamos a estratificar los niveles de troponina. Ya después de haber estratificado y haber cuantificado los niveles de troponina, con las escalas previamente mencionadas, vamos a estratificar el factor de riesgo o el riesgo cardio, o sea, estratificar el riesgo de este paciente. Si este es un paciente que tiene un bajo riesgo, un paciente que no va a requerir estudios adicionales y es un paciente que puede ser egresado. Si este paciente tiene un paciente o es un paciente que tiene un riesgo intermedio, utilizaríamos alguna de estas otras medidas funcionales para poder hacer el diagnóstico. Y en pacientes con alto riesgo ya iniciaríamos métodos invasivos como coronariografía. Y bueno, muchas gracias por su atención.